Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de InnovaMath. El día de hoy vamos a aprender a construir un recurso dinámico para la enseñanza de la primera derivada y segunda derivada de una función de una variable que normalmente se estudia en un curso de cálculo diferencial. Lo primero que vamos a hacer es ingresar una función de una variable. Procuremos que la función sea un polinomio, una función polinomial que tenga garantizadas al menos las primeras dos derivadas. Yo voy a usar una función, en este caso, una función cúbica, un medio de x cúbica menos un tercio de x cuadrada menos x. Esta función que vemos aquí, pues es una función que tiene valles y crestas, valores máximos locales y mínimos locales, por lo que será una función pues que nos va a permitir observar los crecimientos, decrecimientos de las funciones. Es por eso que por lo general pues se recomienda que sea una función de este estilo. Lo siguiente es construir un eje paralelo al eje X, que va a ser nuestro eje auxiliar. Este eje ustedes lo pueden construir pues a la altura que ustedes deseen. Yo lo voy a construir en la altura de y igual a 4. Entonces aparece mi línea recta horizontal. Posteriormente vamos a poder personalizar este eje. Para efectos del material, del recurso, no van a ser tan necesarios las nomenclaturas de los ejes, así que si ustedes desean pueden ocultarlo. Esto ya es elección de ustedes, pero más adelante les voy a explicar por qué no serán necesarios las nomenclaturas y los números en los ejes para que nosotros podamos trabajar con estos dos ejes de referencia. Entonces, lo que observamos aquí es un eje vertical, que es el eje Y, el eje horizontal, que es el eje X, y este otro eje va a ser nuestro eje auxiliar, que es una traslación del eje que nosotros tenemos 4 unidades hacia arriba. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular la función primera derivada, pero no la vamos a calcular en los ejes que nosotros tenemos, sino que la vamos a calcular 4 unidades hacia arriba para que justamente los ejes que nosotros trazamos en esta parte pues sean nuestros nuevos ejes de referencia para la función primera derivada. Esta función me la han llamado por el programa de GeoGebra como h de x. Asimismo, voy a calcular la función segunda derivada. De la misma forma, 4 unidades hacia arriba. Esta función ha sido llamada como p de x. Entonces podemos visualizar la primera derivada, la función original, la primera derivada y la segunda derivada. El siguiente paso es crear un punto que se va a mover sobre el eje X. Este punto va a ser un punto movible. En ese sentido, requerimos que pues, el punto sea un punto sobre objeto. Vamos a colocarlo en el eje X. De modo que si nosotros elegimos el cursor, vamos a poder moverlo de forma horizontal. Nosotros aquí vamos a apreciar cómo van cambiando las coordenadas de este punto A. Si quieren ustedes, para fines didácticos, lo podemos llamar como A minúscula. Entonces, bueno, aquí tenemos al punto A minúscula. El siguiente paso será construir una recta perpendicular. Esta recta perpendicular va a ser perpendicular a esta línea recta que es el eje X y pasando por el punto A. De modo que si nosotros deslizamos el punto A, pues la línea perpendicular se va deslizando de igual forma. Ahora vamos a requerir las intersecciones con las funciones que nosotros tenemos graficadas. En primer momento vamos a calcular el punto de intersección de la función con la línea perpendicular. En segundo momento, la función primera derivada con la línea perpendicular. Y en tercer momento, la función segunda derivada con la línea perpendicular.
Estos tres puntos que nosotros observamos, el punto A, B y C, de igual forma se van a ir moviendo o van a ir cambiando su posición conforme nosotros movamos el punto A minúscula. Ok, ahora podemos ir moviendo un poquito nuestra gráfica según nos aparezca la proporción y podemos ver cómo cambian estos puntos. Hasta ahora lo que tenemos construido pues es la primera derivada, la segunda derivada de la función original y los puntos alineados al mismo valor de A minúscula, el valor del punto A minúscula sobre el eje X. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, vamos para no perdernos un poquito con el eje Y, vamos a personalizar esta recta vertical, vamos a pedir que el estilo sea punteado y que el color sea un color diferente únicamente para que nosotros ubiquemos. Podemos ponerle ese color o podemos elegir más colores en nuestra paleta de aquí. Podemos elegir, por ejemplo, un color amarillo. Esta línea únicamente es para ubicarnos de que al mover el punto A minúscula, pues los otros puntos se mueven y no perder de vista que están alineados en el mismo valor para X. El siguiente paso va a ser construir una línea tangente a la curva f de x en el punto A. Para ello nos vamos a apoyar del modelo punto pendiente conocido, y menos y1 igual a m por x menos x1, donde m en este caso será la derivada de la función f de x evaluada en la abscisa del eje del punto A y nuestro punto x1 y 1 serán justamente las coordenadas del punto A. Mayúscula. Ahora bien, vamos a calcular nuestra recta. Ponemos y menos. Y1 será en este caso la y que corresponde al punto A mayúscula. Por lo tanto, voy a escribir y entre paréntesis A mayúscula. Eso me va a dar la coordenada directamente del valor de y del punto A mayúscula. Igual a la pendiente, mencionamos que es la derivada, es decir, f' evaluada en el punto A minúscula, es decir, evaluada en la X del punto A minúscula, que es la abscisa del punto A. Multiplicado esto por la diferencia de X menos X de A mayúscula, que es la coordenada X del punto A. Vamos a Enter y vemos cómo entonces aquí aparece nuestro objeto J, que es una recta y más 0.61 igual a f' de 0.59 por x menos 0.59. Aquí aparece nuestra recta tangente al punto A. Si quieren, la podemos personalizar en otro color para que se aprecie diferente, en color azul, por ejemplo. Y ya tenemos entonces trazada nuestra recta tangente. Observen ustedes, conforme va moviendo el punto A, pues la recta tangente va cambiando de posición de acuerdo con la imagen del punto A en la gráfica de la función. ¿Esto qué relación tiene con el criterio de la primera derivada y con el criterio de la segunda derivada? Pues que nos va a permitir justamente analizar qué es lo que pasa con el signo de la primera derivada en relación con el crecimiento o decrecimiento de la función f de x, o bien qué es lo que pasa con el signo de la segunda derivada respecto al comportamiento de la concavidad de la función original f de x. A continuación vamos a personalizar nuestro recurso. Para ello lo primero que vamos a hacer es ocultar la cuadrícula, ya que en este caso la cuadrícula no nos va a servir. Como segunda parte vamos a llamar a nuestra vista gráfica 2. En la vista gráfica 2 nosotros vamos a poder insertar otro tipo de objetos que nos van a servir para manipular los objetos de la vista gráfica 1. Aquí podemos ocultar nuevamente los ejes, dejamos un espacio totalmente en blanco. Para iniciar vamos a ponerle título a nuestro recurso, vamos a insertar un texto, vamos a ponerle en la fuente serif, vamos a ponerle criterio de la primera y segunda derivada. Este texto lo podemos personalizar posteriormente cuando lo tenemos aquí en la vista gráfica 2, damos clic derecho sobre el texto, configuración, en la parte de
texto, vamos a poder cambiar el tamaño, que se vea en tamaño mediano. Le damos fuente cursiva, le damos OK, OK. Aquí aparece criterio de la primera y segunda derivada. Podemos fijar nuestro texto para que no se nos mueva y cambiar el color, por ejemplo, a color rojo. Posteriormente vamos a insertar otro texto para indicar que la función puede ser variable, es decir, podemos ingresar cualquier función. Entonces, para ello vamos a poner ingrese la función. Esto lo vamos a poner con fuente normal. Le damos OK. Le personalizamos el texto. Clic derecho, configuración. En texto podemos cambiar a mediano. Ingresamos la función. Ahora vamos a utilizar una casilla de entrada. Esta casilla de entrada nos va a permitir usar la función que tenemos, pero poder cambiarla posteriormente a otra función. Vamos a llamar esta casilla de entrada f de x igual y la vamos a vincular con el objeto, en este caso nuestra función. Damos OK. Y aquí aparece debajo del objeto, ingresa la función, aparece nuestra casilla de entrada. Esta casilla de entrada está sujetada, entonces la podemos desujetar para poder moverla al lugar que nosotros querramos. Por ejemplo, aquí la volvemos a sujetar a la pantalla. Aquí si nosotros ingresamos otra función diferente, la gráfica va a sufrir modificaciones. Para fines prácticos del criterio, vamos a desplegar la función primera derivada y la función segunda derivada en la parte inferior de nuestra función. Para ello voy a dar clic a otro texto. Aquí voy a usar fórmula de LaTeX porque van a ser expresiones matemáticas. Va a ser f' de x igual, y en avanzado vamos a seleccionar el botón de GeoGebra y posteriormente vamos a poner una casilla vacía. ¿Por qué? Para que nos permita calcular la función primera derivada de f que tengamos. Doble clic sobre el cuadrito, ingresamos f' de x y lo que va a hacer esta herramienta es nos va a calcular al momento de ingresar la función f de x. Aquí aparece nuestra expresión matemática, f de x igual a f' de x igual a 3x, 3 medios de x cuadrado menos 1. Ahora vamos a sujetarla también, objeto sujetado, para que no se nos mueva. Posteriormente vamos a insertar otro texto debajo del anterior. Ahora este texto, igual con fórmula de LaTeX, doble f' de x igual a, y nos vamos aquí en avanzado, en GeoGebra, casilla vacía, ingresamos casilla vacía. Ahora pedimos que GeoGebra nos calcule la segunda derivada de x. Aquí aparece nuestra segunda derivada y la podemos mover a la parte inferior de f de x. Sujetamos y ahora en nuestra pantalla derecha aparece la función, la primera derivada y la segunda derivada. Esto nos va a permitir que nosotros podamos visualizar mejor la expresión de la función. Ahora bien, si nosotros queremos, podemos personalizar el texto que aparece en donde aparecen nuestras expresiones para que se aprecie un poco mejor. Nuestra primera derivada y nuestra segunda derivada en color azul. Ingrese la función en color negro por ser una instrucción. Nuestro fondo también lo podemos personalizar con nuestra vista gráfica, el color de fondo, y elegimos, por ejemplo, un color crema. Ahora, lo que queremos nosotros es que se pueda apreciar únicamente la función con el signo de la primera derivada y la función con el signo de la segunda derivada. Para ello, nosotros entonces vamos a pedir al programa que nos permita controlar la función que nosotros vemos. Para ello, usamos una casilla de control a la cual le vamos a poner primera derivada.
y la vamos a relacionar con nuestra función h y también la vamos a relacionar con nuestro punto de intersección b, que es el de la primera derivada. Vamos, ok. Nosotros podemos mover esta casilla si queremos para que la podamos arrastrar aquí con el botón. Y al darle clic nosotros observamos cómo aparece y desaparece nuestra primera derivada. Por otro lado, vamos a hacer lo mismo para nuestra segunda derivada. Casilla de control, clic derecho, segunda derivada. Y lo vamos a vincular con la función P, que es nuestra segunda derivada, y con el punto C, que es la intersección. Damos OK. La desujetamos para que podamos moverla, nuestra función. Damos clic, elige y mueve. Y la colocamos aquí. Ahora sí, fijamos nuestras casillas y tenemos prácticamente listo nuestro material. Ahora podemos ocultar nuestra vista gráfica, nuestra vista algebraica. Y listo. Lo que nosotros observamos entonces en la parte izquierda, en la vista gráfica 1, es nuestras funciones, nuestra función original, la función primera derivada y la función segunda derivada. Si nosotros quisiéramos que esto no fuera así, podemos seleccionar únicamente la función. Ahí está, observamos la función. Observamos al mover el punto A cómo cambia la recta tangente en el punto A mayúscula. Y ahora si nosotros queremos hacer el análisis con nuestros estudiantes sobre cuál es la relación entre el signo de la primera derivada y la recta tangente y cómo cambia el crecimiento de la función, por ejemplo, seleccionamos primera derivada. Observen ustedes que con la primera derivada, entonces, cuando la primera derivada está por encima del eje, en este caso el eje X para la segunda función, es positivo. Cuando es positivo, la gráfica tiene un comportamiento creciente y se observa con la pendiente de la recta tangente. Cuando es negativo, el punto está en la parte negativa del eje, entonces el comportamiento de la gráfica es decreciente. En el caso de la segunda derivada, podemos observar, por ejemplo, cuando la segunda derivada se hace cero, que nosotros tenemos un punto de inflexión. Cuando la segunda derivada es negativa, la gráfica de la función original es cóncava hacia abajo, y cuando la función segunda derivada es positiva, entonces la función original tiene una concavidad hacia arriba. Espero que este material pues les sea de utilidad. No olviden, pues una vez terminado su recurso, guardarlo o descargarlo. En este caso yo lo voy a descargar como extensión GGB. Guardamos la extensión GGB y lo voy a guardar en pues, una carpeta de materiales de GeoGebra que aquí tengo. Materiales didácticos, GeoGebra en cálculo diferencial. Y le vamos a llamar criterio de la primera y segunda derivada. Guardar. Finalmente, ustedes podrán observar que la expresión matemática de la función la podemos cambiar para apreciar otras funciones. Por ejemplo, ingresemos la función seno de x. Y ustedes van a poder apreciar, por ejemplo, si solo seleccionan la primera derivada,
En los puntos donde la primera derivada se hace cero, justamente en los puntos donde la primera derivada se hace cero, la función original obtiene sus puntos máximos y mínimos locales. Por ejemplo, si nosotros deslizamos el punto a este otro punto, aquí donde la función primera derivada se hace cero, entonces observamos que la función original obtiene un punto mínimo local. Entonces podemos ir cambiando y aparecen aquí la primera derivada y la segunda derivada. Y si ahora queremos analizar la segunda derivada, por ejemplo, en los puntos donde la segunda derivada se hace cero, entonces deberíamos de tener un punto de inflexión justamente aquí. Espero que este material y este video les haya sido de mucha utilidad. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y compártanlo para que más profesores de matemáticas puedan tener acceso y puedan crear sus propios recursos. Nos vemos hasta la próxima.